Buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a reflexionar un poquito, con la ayuda del Espíritu Santo, sobre un salmo bastante conocido y muy bonito, el Salmo 129, que también es conocido como De Profundis. Lo voy a leer, ¿vale? Y ahora lo reflexionamos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Pues hasta aquí el salmo. Este es uno de los salmos de las subidas. Es uno de los salmos, de los llamados cánticos de las subidas. Eran salmos que cantaban los israelitas cuando iban en peregrinación desde sus localidades, desde sus poblaciones, hasta la ciudad santa, Israel, donde se encontraba el templo. Israel, como casi todas las ciudades antiguas, pues estaba situada en la zona alta de la ciudad, en este caso en lo alto de una colina. Así que las peregrinaciones tenían la estructura de una subida, y por eso los salmos que por costumbre se cantaban en ellas, en esas peregrinaciones, son conocidos, son llamados los salmos de las subidas. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué peregrinaban los israelitas para subir hasta el templo? ¿Por qué se concentraban todos en el templo, en la ciudad santa? Pues porque tenían unas pautas, como en todas las religiones, claras, concretas, para adorar a Dios correctamente. Están recogidas en el Deuteronomio. Ya sabéis que Israel fue un pueblo que no siempre estuvo a la altura de la llamada, de la elección que Dios les había hecho. Fallaron muchas veces, adoraron ídolos falsos y bueno, tienen una historia ahí con Dios de dar un paso adelante y otro atrás, ¿no? Y Dios les fue conduciendo, les fue sacando de todos esos momentos de oscuridad en los que se alejaban. Lo que buscaban entonces, al recoger con tanta fidelidad el modo de honrar y de venerar a Dios, era evitar faltas de corrección, ¿no? Incorrecciones en la forma, desviaciones doctrinales. Trataban de preservar la pureza, la fidelidad a la palabra dada por Dios. Buscaban fortalecer la fe, ¿no? La pureza de las celebraciones y de los ritos y la fidelidad. Y por eso tenían unas normas tan estrictas, ¿no? Entre ellas estaba la de adorar a Dios en Yahvé. Perdón, a Yahvé en Jerusalén. Había 3 celebraciones, bueno, había muchas y sigue habiendo para el pueblo judío muchas celebraciones, pero 3 de ellas eran las más famosas y las que conmemoraban los momentos más puntuales, más concretos, más importantes de su relación con Jesús, con Yahvé, que eran el Pesaj, Shavuot y el Sukkot. Estas 3 peregrinaciones se hacían subiendo hacia Jerusalén. Pesaj celebra la Pascua judía, la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Shavuot, conocida también como la fiesta de las semanas o Pentecostés, conmemora el momento en el que Dios entregó las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Y Sukkot es la fiesta de las cabañas, de las tiendas o de los tabernáculos, que recuerda las penalidades, las vicisitudes del pueblo durante los 40 años que estuvo por el desierto después de salir de Egipto.
Pues para conmemorar estos 3 momentos tan importantes, los israelitas subían a Jerusalén y bueno, pues allí se concentraba muchísima gente. Debían ser unas celebraciones muy bonitas. El pueblo de Israel conocía muy bien su pasado, conocía muy bien su historia, estaban muy orgullosos de ser el pueblo elegido y, claro, deseaban mantener vivo ese recuerdo, ¿no? Aquellos momentos del pasado en los que Yahvé les había hablado tan claramente, ¿no? Y les había acompañado. En estas ocasiones de las fiestas de las subidas, pues eso, Jerusalén se llenaba de gente, las casas de los familiares y de los amigos se llenaban también, se agotaban los alojamientos y se llenaba de tiendas los aledaños, las zonas cercanas al templo. Debía haber un ambiente muy especial porque se trataba de mantener y de honrar la relación de Dios con su pueblo. Estas cosas, amigos, que a veces nos parecen excesivas e innecesarias, mantienen viva la fe y nos dan un sentido de unidad como comunidad. Por eso yo cuando veo que la gente considera excesivo pues algunas de las celebraciones o pues que no les llaman la atención, yo no soy tampoco muy de expresar en la calle mi fe, ¿no? Soy una persona que procuro, por mi carácter y tal, pues busco más la intimidad con Dios, el interior del templo, pues estar un poco callada, un poco más centrada en mi fe, en mis pensamientos, en mis oraciones. Pero me parece muy importante y muy necesario también unirse como comunidad y mantener estas cosas vivas, ¿no? Y sacar estas cosas a la calle, porque si no, pues hombre, uno se empieza como a reducir, la fe empieza a ser una cosa vivida entre 4 paredes y Dios no es para 4, ¿no? Dios es para toda la humanidad. Jesús vino a morir también por las personas que tienen menos fe y entonces vivirlo en la calle, vivirlo en comunidad, pues hace que tengamos un sentido importante de familia y que la fe no sea una cosa vivida de puertas para adentro, ¿no? Sino que esté también presente pues del mismo modo que está presente el fútbol, por ejemplo, ¿no? Que cuando hay una celebración, un partido importante, pues hombre, si la gente se va a las Cibeles o se va a Colón o se va a no sé dónde, pues nosotros que estamos honrando la vida, ¿no? La vida, la existencia de Dios, que es Padre y que se vino hasta la tierra para salvarnos, pues con mayor motivo, ¿no? Os cuento todo esto con detalle. Bueno, primero para centrar un poco el salmo, su origen, su sentido y también pues para suscitar en vosotros el respeto y el interés por nuestras sagradas escrituras que recogen todo esto. El libro de los Salmos es una preciosidad, porque yo siempre lo digo, ¿no? Porque además nos permite orar con las mismas oraciones con las que oraba Jesús y María y José. En estas fiestas de las subidas, en estas celebraciones, también estaban ellos. Y subirían cantando los salmos, estos salmos que se conocen como salmos de las subidas. Este es uno de los salmos también llamados de súplica. Era utilizado por Israel en las ceremonias penitenciales comunitarias cuando se pedía perdón en comunidad a Dios, ¿no? Por los pecados del pueblo, los particulares y los colectivos, los del pueblo. En la fiesta de las expiaciones se rezaba o se cantaba este salmo tan precioso y se ofrecían sacrificios de expiación en reparación por los pecados. Lo llamativo es que el salmista no confiesa un pecado, ni dos, no nos dice el pecado que le pesa en el alma, no parece que su idea al componerlo fuera confesar uno o varios pecados concretos,
sino que es más bien un grito de súplica a aquel que puede perdonar. Un grito desde lo hondo, desde lo profundo del alma, para suplicar la mirada, la atención de Yahvé y su misericordia. El salmista reconoce sus pecados y sabe que su rehabilitación espiritual solo depende de la misericordia infinita de Dios. Y confiando en su bondad, implora perdón y protección para él y para su pueblo. El salmo empieza diciendo: desde lo hondo a ti grito, Señor. Escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Es una súplica. En lo hondo se encuentra aquello que es más nuestro, aquello que no ve casi nadie, que está como ahí enraizado en lo que somos. Está en nuestro interior más profundo. En la profundidad de nuestro ser está esa parte de nosotros que es más nuestra porque al estar más escondida no ha sido afectada por las vivencias más superficiales. Ahí, en lo más profundo, no hay engaño. No hay nada que no sea realmente, plenamente nuestro. Está lo que no ha sido afectado por el exterior, porque no se ha quedado en la superficie, sino que ha calado en nuestro interior y se ha ido hasta el fondo. Las vivencias son para nosotros como las personas, ¿no? Que algunas llegan y te tocan superficialmente, pero no calan, no se cuelan hasta lo más profundo de tu corazón. Y otras, sin embargo, se quedan ahí como insertadas en tu ser para siempre, formando parte de ti, ahí en lo hondo, donde está mi yo más auténtico, más profundo. Pues desde ahí, desde lo profundo de su aflicción, se dirige a Dios el salmista para que le preste auxilio. Y grita. Un grito es una expresión sin filtro, una expresión de emoción que no ha pasado por el pensamiento y por el filtro de lo políticamente correcto. Los gritos son la única forma de expresar determinadas emociones. El grito siempre nace del interior, cuando es auténtico, ¿no? De lo profundo. Siempre es la expresión de un sentimiento intenso, profundo. Y además, con frecuencia, el grito es una llamada. Gritamos para llamar la atención de alguien. Gritar puede salvarnos la vida. Pues qué pena, ¿no?, que gritemos tan poco. Quiero decir que muchas veces estamos pidiendo a gritos algo y no decimos nada. Estamos ahí como escondidos, como tapados, ¿no?, por la vergüenza o por una capa de pereza o apatía y lo único que puede salvarnos a veces es gritar. Tenemos que saber, amigos, que hay determinados movimientos que nadie puede hacer por nosotros, ni siquiera Dios. Yo creo que este grito de súplica que estamos viendo hoy, es un grito que nos puede salvar la vida y que tenemos que hacer. Yo lo hago muchas veces y espero que vosotros también. Pero estoy segura de que hay muchas personas a las que les gustaría gritar y no se atreven. Y están ahí esperando no sé qué. Y tienen un trayecto que recorrer y que solo puede ser recorrido por ellos.
Dios está ahí, esperando, pero no puede forzarnos a venir. Somos nosotros quienes tenemos que ir poco a poco o de golpe, como queramos. Él nos llama, nos espera, está pendiente como el padre al hijo pródigo. Pero somos nosotros quienes tenemos que gritar: Señor, muéstrame el camino, dame fuerzas para ir, muéstrate a mí si estás ahí. Y en este caso, el salmista grita. Y grita desde la profundidad del mal, ahí donde la culpa se manifiesta a la conciencia y uno sabe que no se basta a sí mismo, que no puede limpiarse solo. Porque el hombre no tiene capacidad, no tenemos capacidad para perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos capacidad para perdonar, pero no para perdonarnos a nosotros mismos del todo. Porque el pecado, el mal, sale de nuestras fronteras, sale de lo que me afecta a mí personalmente, me traspasa. Siempre que pecamos, pecamos contra Dios. Siempre. Contra ti solo pequé, dice otro salmo. Cometí la maldad que aborreces. Dios es el bien y la verdad, y nos ha creado para la verdad y para el bien, que es Él. Y nos ha dicho: sed perfectos. Y nos ha dotado de conciencia y de razón, y nos ha hecho un corazón capaz de Él, desde donde podemos suplicar, gritar, invocar su nombre. Y eso depende de nosotros. La perfección a la que estamos llamados pues no es un camino fácil, porque somos pecadores, estamos heridos y nos vamos tambaleando y cayendo continuamente. Este salmo es una de las muchas referencias que hay en la Biblia sobre la dificultad humana para vivir la perfección. Mirad lo que dice San Pablo en Romanos, ¿no? En las cartas a los romanos. Dice: querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. No comprendo mi proceder, no hago el bien que quiero, sino el mal que detesto. No encuentro cómo realizar el bien. Al contrario, veo en mis miembros otra ley que se opone a la ley de mi mente y me cautiva en la ley del pecado que reside en mis miembros. Está hablando claramente pues de cómo su yo espiritual, lo que realmente le dice la conciencia, pues eso le indica un camino, le indica unas pautas, pero luego su cuerpo, sus miembros, su carne, pues tira de él por otros lados, ¿no? Esto de lo que todos tenemos experiencia. Y es que el pecado es una espada de Damocles, es una amenaza continua frente a la que tenemos que estar en guardia continuamente y que a veces pues nos puede, ¿no? Nos derrumba. Y el salmista lo sabe bien, y por eso dice: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? De ti procede el perdón, y así infundes respeto. Vemos una actitud de humildad en ese reconocerse pecador y necesitado de ayuda. Y también vemos una gran confianza. De ti procede el perdón. Sabe a quién dirige su súplica, a quién recurre, ¿no? para ser perdonado. Sabe que nada está perdido si se vive en Dios. Porque Yahvé no es un soberano inexorable, sino un Padre magnánimo y generoso. Y ante ese Dios al que se dirige con confianza, siente respeto. Curioso porque no es el miedo al castigo ni a la ira de Dios
lo que le infunde ese respeto, sino la bondad. No es el orgullo, no es el cobrarse la deuda, el mantener la distancia queriendo estar por encima, ni siquiera es la justicia. Lo que nos desarma ante los demás y especialmente ante Dios es la bondad, es el amor. Así es, ¿no? Así infunde respeto. Por eso el salmista grita cuando está caído. En medio de esa nueva derrota, probablemente nueva, pues busca la ayuda de aquel que puede levantarle, que puede animarle, curarle las heridas. Tiene un corazón de hijo que confía en el Padre. Mi alma espera en el Señor. El Señor no es un juez duro de corazón, sino que es el Padre misericordioso. Hay una esperanza ciega en este salmista, en la misericordia divina. Mi alma espera en el Señor como el centinela a la aurora. Los centinelas, en medio de la noche, desde su puesto de vigilancia, esperan la llegada de la aurora para ser liberados de ese estar atento ante el posible peligro. Y cuando llega la aurora no hay nada que temer. La oscuridad se va desvaneciendo y en su lugar hay luz y alegría y confianza y amistad, porque la gente empieza a salir de sus casas y a relacionarse y el temor y la soledad se alejan. Y en la última parte del Salmo vemos que el salmista pide perdón también por los pecados de su pueblo. Dice: aguarde Israel al Señor, como el centinela aguarda la aurora. Pues ya sabéis que Israel fue a menudo un pueblo pecador y consciente de la necesidad de la gracia salvífica de Dios. Había adorado ídolos, desconfiado y ofendido al Señor. Aguarde Israel al Señor. ¿Por qué? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, no cualquier redención. No es como uno, bueno, vale, te perdono. Oye, ayer no estuve muy fino yo y tal, perdona si te ofendí. Vale, sí, te perdono, pero como me la vuelvas a liar. No. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa, la abundante, la que es capaz de redimirnos de verdad, de lavarnos, de dejarnos impecables otra vez, borrar todo ese mal que hemos hecho, ¿no? Esas ofensas, y restaurarnos. Él redimirá a Israel de todos sus delitos. La salvación personal que imploró primero se extiende ahora a toda la comunidad. La fe del salmista se inserta en la fe histórica, ¿no?, del pueblo de Israel, el pueblo de la alianza, el pueblo redimido. Redimido por el Señor, y no solo además de la angustia, de la opresión, sino de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Imaginaos lo que es que alguien te limpie de ese modo. Imaginaos lo que es esa redención. Los que tenéis costumbre de ir a confesar, lo sabéis. Sabéis lo que es empezar de nuevo, con el corazón limpio completamente, sabiendo que no le debes nada al Señor. Vamos, que le debes, que se lo debes todo, pero que aquello que te pesaba en la conciencia, aquello que hiciste mal, no significa para el Señor un obstáculo para seguirte amando, para tenerte manía, para mirarte mal,
para hacerte una cruz. No, no, no. Basta que tú pidas perdón de corazón para que todos esos pecados, todo ese mal, desaparezca. Eso es la maravilla de lo que nos ocurre cuando vamos a confesar. Así que ojalá este ratito de charla, ¿no?, de reflexión compartida, pues os anime también a poneros frente a Dios a través de un sacerdote y limpiaros y quedar limpio y decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, sé que no merezco tu perdón, pero lo necesito y vengo aquí porque nadie más me puede perdonar como tú me perdonas. Os animo, de verdad, con todo mi corazón y con toda mi fe, a plantearos esto, a meditar un ratito sobre este salmo, a ponerlo frente a Dios, a rezarlo con Él y sobre todo a confesar. Os mando un abrazo muy, muy fuerte y muchas bendiciones y os emplazo, si queréis, a la próxima charla. Que Dios os bendiga.